Bien, entonces, ahí está. Vamos a comenzar a ver, a profundizar un poco más sobre la química del suelo, ya, los procesos químicos, físicos que se dan dentro del suelo, profundizando ahí en ese respecto, para ya comenzar a consolidar la materia que necesitamos ver para la evaluación sumativa número 4. Entonces, habíamos mencionado que el suelo per se no está totalmente solo, hay una interrelación entre todos los elementos que habíamos visto las unidades pasadas, el agua, la atmósfera particularmente, y el suelo. Entonces existen diferentes procesos, diferentes ciclos de diferentes elementos químicos que se elaboran y que están presentes en cada uno de estos tres elementos. Por lo tanto, se forma una especie de simbiosis, simbiosis química y simbiosis física, a partir del cual una cosa, algo, algún efecto que tenga alguna causa sobre alguno de estos elementos, tiene algún efecto sobre los elementos posteriores. En ese sentido, la relación con el suelo, con la atmósfera, se puede dar a través de la lluvia que está presente en la atmósfera, vapor de agua, condensa, ciclo del agua, y cae en forma de gotas de agua o en forma de nieve hacia el suelo, que se producen distintos fenómenos químicos y físicos a partir de esta interacción. Disolución, evidentemente, al caer el agua se producen ciertas disoluciones porque aumenta la concentración de agua y eso hace que disminuya la concentración de ciertas características y además se produce arrastres desde diferentes partes del suelo por el desnivel que se puede producir. Perfecto, pensé que me estaban haciendo una pregunta. Por el desnivel que se puede producir al arrastrar finalmente este material, finalmente, a través de los ríos, por ejemplo, que llega a los lagos o incluso que llega al mar. Entonces ahí se cambian diferentes situaciones de suelo. Y la evaporación natural que se produce por el efecto del sol. Entonces eso también, la evaporación que se produce, conlleva y arrastra ciertos elementos que producen ciertos cambios químicos particularmente, pero también físicos dentro del mismo suelo. De ahí, dependiendo de la zona geográfica donde se ubique, estos fenómenos se acentúan o se decrecen dependiendo de la zona geográfica. Por ejemplo, en el sur de Chile tenemos mucho mayor efecto por la lluvia, porque evidentemente llueve mucho más, por lo tanto hay diferentes cambios. El suelo se comporta de diferente manera a como está en la zona norte, donde hay menos lluvia y los efectos de la evaporación son mucho más acentuados. De esa manera el suelo está compuesto de otra manera, tiene otro comportamiento químico, otro comportamiento físico, de tal manera de que estas diferencias de los fenómenos que afectan al suelo principalmente tienen una diferencia y un efecto notable dentro de las características del propio suelo. Y la relación con el agua, evidentemente el agua es capaz de absorber o desorber finalmente distintos materiales, de arrastrar estos materiales. Hablábamos de los ríos, hablábamos de los lagos, donde se producen diferentes intercambios. El lecho marino es totalmente diferente al suelo que está en la playa, por ejemplo. El lecho acuático de un río, de un lago, es totalmente distinto al suelo que está ahí alrededor de ese río, de ese lago. Por eso mismo, evidentemente, hay que considerar las características de relación que se establecen entre el agua y entre el suelo. Entonces, eso da, si tenemos una columna de agua sobre el suelo, evidentemente van a haber procesos de concentración, de absorción del agua, intercambios desde el agua hacia el suelo, de tal manera de generar este intercambio, ya sea de materia, ya sea de energía, de diferentes intercambios iónicos, catiónicos, iónicos en general, que permiten el desarrollo de las especies totalmente. Entonces, finalmente, esta es la interrelación. Bueno, y la interrelación de atmósfera-agua ya la habíamos visto en las clases anteriores, en las unidades anteriores.
Entonces, evidentemente, esta relación suelo-atmósfera, suelo-agua, finalmente se establece dentro de diferentes ciclos de los diferentes elementos que constituyen la troposfera, que constituyen toda esta capa que considera la corteza terrestre, donde uno está, donde los seres vivos viven, básicamente, la atmósfera y los recursos de agua, fundamentalmente. Entonces, la composición del suelo está afectado fundamentalmente por distintos procesos continuos, pero que son dinámicos. Son procesos continuos, siempre se están cambiando, siempre están sucediendo todos estos procesos que vamos a ir evaluando, evidentemente, con el paso de la unidad, y que están constantemente pasando, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Son ciclos de procesos, ciclos y ciclos, que se suceden a lo largo de mucho tiempo. Y estos efectos o estos procesos generan que los suelos sean no homogéneos, ¿no? Habíamos mencionado el suelo de la zona norte es distinto al suelo de la zona sur de Chile, y es distinto al suelo de la zona central. Es distinto al suelo que hay en las ciudades, es distinto al suelo que está en las zonas rurales. ¿Ya? Eso es un aspecto más antropogénico. Pero si se dan cuenta, todos estos procesos eh, son procesos dinámicos que están constantemente cambiando. Mientras se expande la ciudad, por ejemplo, tenemos que aprovechar el suelo que existe e irlo cambiando constantemente de tal manera de generar un reservorio, digamos, una base de suelo que sea apta para la ciudad. Lo mismo para la zona rural. Se debe generar ciertas condiciones, esto un cambio antropogénico desde el punto de vista del ser humano, evidentemente, para generar una tierra más fértil, por ejemplo, para producir, para generar recursos agrarios, para generar recursos de animales que puedan pastar, por ejemplo, vacas, ovejas, gallinas, qué sé yo, todo ese tipo de animales que se pueden utilizar necesitan el sustento del suelo. Y a partir de esa interrelación se establecen todos estos procesos continuos que van cambiando, van modificando toda esta parte, todas las características físicas, químicas y biológicas, son los tres aspectos del suelo finalmente. Se producen todos estos cambios, por lo tanto todo está interrelacionado con todo finalmente. Es, por ejemplo, lo que produce la sequía, los últimos 11, 12 años que estamos viendo sequía, particularmente en Chile, ha cambiado el aspecto del suelo, desde en la zona cercana a los cerros de la región metropolitana, veíamos campos muy verdes, porque llovía mucho, porque había mucha disponibilidad de agua. Por lo tanto, el suelo, evidentemente, generaba todos estos procesos biogeoquímicos que generaban una tierra más fértil. Sin embargo, ahora vemos que muchos de esos cerros, muchas de esas zonas que antes se usaban para cultivo, para el cultivo para la zona de animales, para el cuidado de animales, ahora está secándose porque pasa a formar parte de la desertificación, producto de la sequía imperante que está pasando. Se están secando los suelos y eso genera diferentes cambios que generan que la tierra sea menos fértil, cosa que vamos a analizar posteriormente. Entonces, todos estos procesos evidentemente generan todos estos cambios que hacen que el suelo no sea homogéneo dentro de una misma ciudad, dentro de un mismo país, incluso dentro de una misma zona geográfica. Pueden haber diferentes cambios. Lo que está en el mar es distinto a lo que está hacia adentro de la ciudad, por ejemplo. Y eso evidentemente tiene que ver con todas las propiedades físicas que están establecidas directamente con la estructura porosa. Vamos a entrar más en detalle más adelante con eso. Existen cambios también en las propiedades químicas. Como tenemos una gran superficie debido a esta estructura porosa, tenemos una gran reactividad. Es decir, que todos los elementos o los elementos que pueden estar propiciados ahí dentro de ese suelo pueden estar reaccionando con diferentes partículas dada todos estos procesos dinámicos que están sucediendo. También vamos a entrar en detalle con eso. Y las propiedades biológicas, básicamente es el intercambio con todos los otros seres vivos.
seres vivos que pueden ir desde microorganismos, bacterias, hongos, hasta, hasta animales, las mismas personas, animales mucho más grandes, ¿no? Pasando por las plantas, evidentemente, animales domésticos, animales salvajes, etcétera, etcétera, que van aportando su granito de arena, literalmente su granito de arena, para la consecución y el manejo, el mejor manejo de todos estos procesos dinámicos para la formación del suelo, para generar esta composición del suelo. Y esto, evidentemente, tiene largos tiempos de renovación. Si se contamina un suelo, por ejemplo, el proceso de renovación natural, aquí estamos hablando de procesos naturales, se demora porque necesita degradar esa materia. Lo mismo que pasa con el agua, se disponen de diferentes recursos que tiene el suelo naturalmente para degradar, para absorber finalmente ese contaminante, y eso produce cambios en lo que está pasando naturalmente. Entonces hay menor disponibilidad de nutrientes para las plantas, menor disponibilidad de nutrientes para los animales, menor tasa de renovación del mismo suelo, simplemente porque está ocupándose los recursos de renovación del suelo para degradar ese contaminante. Por lo tanto, evidentemente, la contaminación que se le puede dar al suelo es mucho más, digamos, exhaustiva que frente a otro tipo de elementos. El suelo se demora mucho más en renovarse porque los cambios, todos estos procesos dinámicos son muy largos, ¿no? Y eso genera que evidentemente se generen suelos que no sean homogéneos. Y a partir de esto tenemos evidentemente diferentes composiciones del suelo que nos entregan diferentes consideraciones, diferentes partículas, diferentes elementos que están en diferentes estados de la materia, fundamentalmente, que interactúan unos con otros para generar todos estos procesos biogeoquímicos que hemos estado hablando. Entonces tenemos las partículas inorgánicas, que se dividen en grava, arena, limo y arcilla, que también vamos a mencionar más adelante. Tienen diferentes consecuciones químicas que le entregan diferentes, digamos, comportamiento químico y también comportamiento físico a el suelo. Entonces, si tienen más o menos composición, dependiendo del tipo de suelo que haya, se van a comportar de diferente manera ese suelo. Por eso es tan no homogéneo, es totalmente heterogéneo el suelo. Tiene gases que están ahí atrapados en esta porosidad que hemos hablado, gases como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, por ejemplo, que dan origen finalmente a todos estos ciclos que hemos analizado en las unidades anteriores y que también vamos a retocar ahora en esta unidad. Hay componentes orgánicos, que están los residuos vegetales y animales. Residuos vegetales, muerte de vegetales, muerte de plantas, muerte de animales, o la bosta de animales, y también está el humus, ¿no? Que finalmente es todos estos procesos de desechos que generan los vegetales y los animales, que también entran dentro de esta composición química y física del suelo, que dan origen a los intercambios biológicos, por eso biogeoquímicos, a los procesos biológicos que se generan en el suelo, en los diferentes tipos de suelo. De aquí está como todo, en esta ilustración, todo junto, si se dan cuenta. Entonces aquí tenemos una típica muestra de suelo, donde efectivamente hay componentes físicos, digamos componentes en estado sólido, vamos a decir, como el cuarzo, como la arcilla, por ejemplo, que componen la grava, el limo, que habíamos hablado, la arena. Tenemos materia orgánica, que hemos hablado del humus, la bosta de los animales, los residuos mismos que producen las plantas y animales. Tenemos las microcolonias de bacterias, hongos, que establecen también su granito de arena dentro de los procesos biogeoquímicos que suceden en el suelo. Tenemos agua atrapada, líquidos, agua atrapada finalmente entre esta porosidad del suelo. Y también tenemos aire. Aire que evidentemente ya lo vimos en la unidad de la atmósfera, está compuesto por
nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, entre otros elementos. Entonces aquí, dentro de esta bolsa de aire que se genera en esta porosidad de la partícula de suelo, entre las partículas de suelo más bien, existe nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, que fueron los que nombramos anteriormente. Oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Entonces, dentro de esta muestra que nosotros vemos, se establece toda esta interrelación que habíamos nombrado en la primera diapositiva. Todos los procesos de la relación de la atmósfera con el suelo se establecen con estas bolsas de aire que están aquí encerradas en la porosidad. Entonces aquí están todos los procesos de absorción, desorción de gases que dan origen a todos los ciclos del nitrógeno, por ejemplo, del oxígeno, del carbono también, entre la atmósfera y el aire. La relación del agua con el aire, o sea, de la relación del agua con el suelo, digo, efectivamente el agua afecta de qué manera se comportan química y físicamente también todas estas partículas de cuarzo y las partículas de arcilla dentro de todo esto. Por lo tanto, evidentemente, si tenemos burbujas de agua encerradas dentro de todo esto, vamos a obtener diferentes intercambios iónicos. Si hay más o menos agua, van a haber diferentes intercambios químicos, formación de enlaces químicos fundamentalmente, dentro de toda esta interrelación entre las partículas gruesas, o más bien finas también, del suelo con el agua. De ahí entra todo esto, el ciclo del agua, el ciclo hidrogeológico y las diferencias que se establecen, como ya habíamos mencionado reiteradas veces anteriormente, las diferencias con un suelo bastante húmedo, como el sur de Chile, y las diferencias de un suelo seco, como lo que tenemos en el norte de Chile y lo que está llegando a la zona central también. Entonces, dentro de todo esto, estamos estableciendo diferentes, digamos, consideraciones mediante toda esta interrelación que se da en el aspecto macro, este es el aspecto más macro, de todo esto, fundamentalmente estableciendo este contacto íntimo que se necesita para desarrollar y mejorar, o más bien cambiar, estas relaciones que se establecen entre los diferentes estados de la materia, entre los diferentes elementos que hemos analizado hasta ahora. Perfecto. Y aquí se me perdió. Aquí. Entonces habíamos analizado dentro de esta composición de suelo toda esta interrelación a nivel, digamos, ya más químico, cuál es la composición en porcentaje masa de cada uno de estos. La mayoría está presente es el oxígeno, 45,5%, a diferencia de lo que sucede en la atmósfera y a diferencia de lo que sucede en el agua también. Entonces, lo que tenemos aquí es oxígeno en su mayoría, 45,5% en masa. Luego le sigue el silicio sabemos está efectivamente presente en la arena es básicamente silicio, el aluminio, después le sigue hierro, calcio, sodio, magnesio, potasio y más pequeños otros elementos, ¿no? Pero los más importantes son el oxígeno, el silicio y el aluminio, que están presentes no de forma elemental, como sale aquí, sino que están compuestos, están presentes en diferentes compuestos que le dan y que le otorgan todas estas características, todas estas diferencias químicas y físicas que tiene el suelo fundamentalmente. Entonces, ¿qué nos toca mencionar ahora fundamentalmente? ¿Qué nos toca preguntarnos? ¿De qué manera se forma el suelo? ¿Qué factores influyen en la formación del suelo? Habíamos mencionado que el tiempo, porque son procesos que se dan a muy largo plazo. Se forma el suelo a muy largo plazo. Y todo esto tiene que ver con efectivamente de qué manera se está generando y se está compartiendo todas estas relaciones con el resto de los elementos
que existen dentro de la troposfera, de ahí sale el clima, ¿no? A largo tiempo afecta el clima. Entonces el clima con las lluvias, con el sol, con las nubes, con la nieve que puede caer, etcétera, etcétera, afecta de forma directa a cómo se está comportando el suelo. De ahí nace efectivamente toda esta diferencia del sur y del norte de Chile que ya hemos reiterado varias veces. La materia orgánica también afecta si hay presencia o no de vegetales, si hay presencia o no de animales, va a afectar directamente a cómo se está comportando finalmente este suelo. Por eso, sí, hay mucha presencia de materia orgánica en el sur de Chile, por eso se tienen suelos mucho más fértiles en ese sentido, para la plantación de diferentes cosas desde el punto de vista agrario y también para la domesticación de animales, porque efectivamente se están ejerciendo todos estos ciclos de la materia orgánica que cae desde los vegetales, cae desde los animales hacia el suelo, y en el suelo se realizan ciertos intercambios químicos, físicos, de esta materia orgánica que se adapta, se convierte, se transforma químicamente hablando y se utiliza para cambiar, para darle otro manejo, otro sabor, podríamos decirle, no sabor, sino que otra característica al suelo. A diferencia de lo que sucede en el norte de Chile, donde no hay tanta presencia de vegetales, de plantas, árboles, no hay tanta presencia de animales, por lo tanto el suelo adquiere otras características. La materia orgánica que existe en el suelo en el norte de Chile es mucho menor, y de esa manera tiene otras características que probablemente no tienen tan exacerbadas en los intercambios del punto de vista biológico. Ahí se me fue. Los minerales, evidentemente el suelo parte de la roca que está en el piso, de la roca madre, ¿cómo se llama? De la corteza terrestre. Entonces la roca, que está fundamentalmente compuesta de diferentes minerales que existen en el suelo, establecen y se relacionan con todos los otros factores para generar esta formación de suelo. Por eso, evidentemente, lo que está presente en los espacios cercanos al mar es distinto a lo que está cercanos a la montaña. El suelo es distinto porque fundamentalmente los procesos de erosión de los minerales, y eso lo vamos a ver también, que tiene que ver mucho con el clima, son distintos. Y los minerales que están compuestos fundamentalmente ahí también son distintos. O sea, son los mismos, pero están en distinta proporción. ¿Ya? Ese es como el objetivo principal, están en distintas proporciones. Por eso, evidentemente, se comporta de diferente manera y se podría plantar efectivamente en zonas cercanas a los cerros, en las zonas que están, zonas cercanas a los cerros, que en zonas cercanas al mar, por ejemplo, ¿no? Porque se dan efectivamente diferentes procesos de mineralización, de erosión, a partir de los minerales que están presentes, de los tipos y la cantidad de minerales que están presentes. Y eso tiene efecto, está relacionado directamente, como ya lo habíamos mencionado, con el relieve, con la topografía. ¿Ah? Distinto a un cerro, a distinto a un valle, distinto a lo que está en el mar, etcétera, etcétera. Fundamentalmente porque existen distintos tipos o están en concentraciones distintas los minerales que están presentes, la materia orgánica que está presente, ¿no? En los cerros, ¿por qué no hay, por ejemplo, tanta materia orgánica, podríamos decir? Porque es arrastrada por el río, porque baja finalmente, puede caer, ¿no? En las zonas más altas de la montaña me estoy refiriendo. Por la lluvia cae finalmente. Entonces se agolpa la parte de los valles. Y los valles son los suelos que son más fértiles dentro del mundo, fundamentalmente. Entonces el relieve tiene un efecto directo sobre la formación del suelo, sobre las características físicas, químicas y biológicas que tiene el suelo. Todos estos 5 factores se agrupan para formar el suelo que nosotros conocemos actualmente. De aquí podemos ver a lo largo del tiempo, tenemos los 5 factores,
Podemos identificar los 5 factores dentro de esta gráfica. Y déjenme ver una cosa aquí. Entonces, aquí tenemos la desintegración de la roca, que se produce por efecto de la erosión, de la lluvia, el viento que se puede dar, y esto pasa a lo largo de miles de años, millones de años finalmente en el suelo, que se producen distintas variaciones que van erosionando la roca y van generando partículas más pequeñas. Eso es finalmente la erosión, la meteorización que se llama, van generando partículas más pequeñas que se agrupan inicialmente en la parte superior del suelo. Luego se va generando, se va acumulando materia orgánica, que puede ser por efecto de los animales. El viento trajo también cierta materia orgánica desde otras partes, que se van agrupando en estos orificios que va dejando la erosión de la lluvia y van germinando. Pueden haber semillas y van generando germinaciones, ¿no? Y se van generando la germinación de plantas, el humus, digo, y fragmentos minerales y materia orgánica que están agrupados en cada de estas características. Entonces, a medida que pasa el tiempo, evidentemente se va aumentando la erosión y eso va generando partículas más pequeñas en las zonas más superficiales del suelo. Partículas más pequeñas que dan la opción de que puedan germinar, pueda incluirse o penetrar el agua dentro de todo esto, penetrar la materia orgánica, penetrar semillas que pueden haber, y eso va germinando, va generando un aspecto mucho más interesante para la biología, desde el punto de vista de la ecología más bien, del suelo. Y se van generando horizontes. Horizontes simplemente son capas, capas de suelo. Entonces, inicialmente el horizonte que se forma es el horizonte A, que es la capa más superficial del suelo, donde ocurren todos los procesos biológicos del humus, los animales, etcétera, donde está el material particulado más fino en el horizonte A. Luego eso va permeando hacia la parte más profunda del suelo y se genera el horizonte B, que ya no hay tanta presencia o hay menor presencia de materia orgánica, pero hay más presencia de minerales. Los minerales van aumentando su concentración y además tenemos el horizonte C, que ya son las capas más profundas. Hay más horizontes, más capas, evidentemente, las vamos a mencionar también, que es ya la roca más gruesa, que ya no ha podido ser erosionada tanto. Entonces, desde arriba hacia abajo la erosión va disminuyendo. Hay más erosión en el horizonte A, en la capa de arriba, donde hay mayor presencia de materia orgánica. En el horizonte B hay menor erosión y hay menor cantidad de materia orgánica, y en las capas más profundas hay menor, digamos, menor erosión, mucha menos erosión, y ya casi no hay presencia de materia orgánica. Entonces, los 5 factores que podemos identificar aquí es el tiempo, uno, habíamos mencionado, el efecto climático de la lluvia, la presencia de materia orgánica, que habíamos visto, ¿no? Minerales que están aquí erosionándose, y además el relieve, que se puede dar por el arrastre que se da evidentemente por efecto de la topografía. Entonces, aquí dentro de este mismo dibujo, Profe, paso a paso, podemos determinar los 5 factores. Dígame. en el horizonte B las rocas se van desintegrando y van enriqueciendo el suelo, ¿o no? Efectivamente. Aquí, cuando evaluemos más en profundidad, vamos a ver que se establecen entre estos horizontes, entre estas capas que se establecen, que son simplemente para definirlos, para estudiarlos de manera más fácil, se establecen relaciones. Entonces puede haber intercambio desde el horizonte B al horizonte A,
pero también intercambio de materia orgánica, de diferentes tipos de nutrientes del horizonte A al horizonte B. Entonces ahí se van generando diferentes juegos. La idea es que el horizonte A se separa básicamente porque es la capa más superficial, pero pueden haber interrelaciones entre cada una de estas capas que van generando transporte de nutrientes, transporte de agua, transporte de diferentes tipos de materia orgánica, de minerales, etcétera, etcétera. Entonces, no es que estén completamente aislados estas capas, simplemente se separan para estudiarlas de mejor manera. Existe una relación, existe un intercambio de materia, existe un intercambio de energía dentro de todo esto, ¿no? Por eso esto da origen, por ejemplo, a las napas subterráneas que hemos hablado. Eh, las napas subterráneas dentro del agua, evidentemente el agua es capaz de permear por la roca, permea mucho más fácil aquí le cuesta menos, por la roca le cuesta aún más, pero es capaz de llegar a las napas subterráneas que están bajo la tierra, bajo la corteza terrestre, para unirse a las aguas de las napas subterráneas. Entonces, evidentemente, hay un intercambio que se puede establecer desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba, ¿no? Ahí vamos a entrar más en detalle más adelante, pero no es que estén completamente aisladas. Perfecto. Entonces, hemos hablado de la erosión de estos minerales. La erosión de los minerales, entonces, se establece a través de una erosión física, de la temperatura, por la abrasión por agua y viento y por plantas y animales. La erosión física es simplemente la erosión natural que se da por efecto de, digamos, la erosión natural que se da simplemente por las diferencias de concentración, diferencias de concentración que se puede dar dentro del mismo suelo. Y eso va produciendo fractura de estos elementos, ¿no? Se van fracturando por diferencias de concentraciones y se van fracturando, se van haciendo partículas más pequeñas. La temperatura, el efecto que tiene, básicamente acelera esta fractura física que se da, porque va secando la temperatura. Si aumentamos la temperatura, se seca esta roca. Si se seca, evidentemente se pone más frágil, y si se pone más frágil, se va erosionando de forma más rápida. La abrasión por agua y viento es archiconocida como la que tiene mayor efecto, particularmente en zonas de mayor altitud. Es básicamente el agua y el viento, como son fluidos, son capaces de ejercer cierta presión dentro del suelo o encima del suelo, y eso va arrastrando materiales, va moviendo materiales. El agua tiene un efecto mayor porque arrastra de forma significativa. El viento, si es un viento muy fuerte, evidentemente también puede ir arrastrando ciertas partículas que van cambiando este paisaje fundamentalmente. Por ejemplo, si tenemos material fracturado ya, partículas muy pequeñas en la parte superior, llueve mucho, hay mucho viento, eso se va a ir arrastrando y va a quedar expuesta roca que todavía no está totalmente erosionada, que todavía no está totalmente fracturada, para que venga la temperatura o vengan las plantas y animales, que también lo vamos a evaluar, para seguir erosionando. Entonces ahí se va realizando la erosión paso a paso en capas mucho más profundas. Por plantas y animales, bueno, las plantas evidentemente al penetrar sus raíces pueden ir fracturando aún más cada una de las partes de esta roca. Al ir penetrando sus raíces, los mismos árboles también pueden ir fracturando dentro de todo esto. Y eso va generando también erosión de los minerales que están presentes naturalmente en el suelo. Y los animales, evidentemente, al realizar todos sus procesos metabólicos, al caminar, simplemente al moverse, también van arrastrando ciertos materiales que van generando esta erosión que está totalmente provista por todos los otros elementos. Si se dan cuenta, aquí los separamos evidentemente porque son procesos más o menos distintos, pero que suceden al unísono, suceden paralelamente, suceden al mismo tiempo, ¿no? Mientras haya abrasión por agua y por viento, hay efecto de la temperatura, hay una degradación física natural, pero también está acentuada por el hecho de la presencia de plantas y animales, ¿no? Por eso el efecto que se da es totalmente distinto y actúan todos estos factores de erosión
al unísono, actúan de la misma, al mismo tiempo fundamentalmente. De aquí tenemos, por ejemplo, la erosión que se da a través del agua. A ver, se me perdió aquí déjame ver. Se me pegó un poco. Se ve una, si me pueden informar, una roca que se está rompiendo en la imagen, por favor. Sí, profe. Ya, genial. Aquí se me pegó un poquito. Déjenme arreglarlo. Y a ver, ahí está. Ya. Entonces, la forma de erosión que tiene el agua, fundamentalmente de las rocas, es la roca trae intersticios naturalmente, porque no es algo que esté homogéneo, no es un cubo, por ejemplo, no es un paralelepípedo que esté así totalmente liso, ¿no? Sino que trae ciertos intersticios y el agua se aloja ahí en estos agujeros de la roca. Luego, el agua, por efecto de la temperatura, se dan cuenta cómo se agrupan todo. El agua, por efecto de la temperatura, puede llegar a congelarse en la noche, se puede llegar a congelar, y como la densidad al congelarse el agua aumenta, produce ciertas fracturas, produce cierta erosión que se va dentro de la roca. Es una erosión microscópica, ¿no? Y cuando se derrite, fundamentalmente el agua del hielo derretido, en esta tercera etapa, va penetrando cada vez más profundamente. Entonces, se congela, se expande, rompe la roca un poco y después se derrite y el agua penetra más. Se congela, se expande, rompe la roca otro poco y el agua sigue penetrando. Entonces, la repetición de este ciclo durante mucho tiempo, nuevamente ahí incorporamos el tiempo, hace que el ciclo se repite hasta llegar a la fractura total de la roca. Entonces la roca se rompe totalmente. Este es un proceso que evidentemente dura muchos miles de años, ¿no? Pero este es el mismo proceso que se puede dar no solamente en rocas, sino que en las partículas más pequeñas de los minerales, ¿no? Aquí estamos hablando de una roca, de un ejemplo, porque se ve mucho más grande, pero esto también puede pasar a nivel microscópico en partículas de roca, en partículas de minerales mucho más pequeños. Entonces, este es el proceso que sucede naturalmente y sucede por la erosión del agua. De aquí está lo que les hablaba del horizonte de los suelos, que son estratos o que son simplemente clasificaciones, son capas de suelo que se dan. El horizonte O, que es los primeros centímetros del suelo, donde está el pasto, donde están las plantas, que se indican inmediatamente eso. El horizonte A, que es donde está presente el humus, donde están presentes las raíces de las plantas, donde están presentes los hongos aquí, evidentemente. La fijación de el hongo, los hongos o las bacterias que fijan el nitrógeno de la atmósfera, ¿se acuerdan? En el ciclo de nitrógeno, están presentes aquí en el horizonte A, que es rico en materia orgánica. Rico en materia orgánica porque efectivamente es todo lo que necesita la glucosa que necesita fundamentalmente la planta para realizar sus procesos metabólicos. El horizonte B, que ya entramos a los elementos minerales más finos, a las partículas más finas, que le llamábamos subsuelo generalmente, que es el horizonte B. El horizonte C, que ya son partículas mucho más gruesas, que son fragmentos de la roca madre, el horizonte C, son rocas mucho más grandes y mucho más densas, por lo tanto están mucho más profundo dentro del suelo. Ya no hay presencia de materia orgánica, son simplemente elementos minerales, elementos inorgánicos que están mucho más presentes, y el horizonte D es la roca madre, ya que está la roca totalmente fija ahí, que está presente fijamente ahí en la roca madre. Entonces, evidentemente aquí
como les había mencionado, y quería llegar a este dibujo para especificarlo mucho más, se establecen relaciones entre cada una de estas capas. Entonces, ¿cuál es la relación? Y voy a expandirlo aquí. Que se puede dar entre el horizonte A y el horizonte B. O vamos a partir desde arriba mejor. Desde el horizonte O al horizonte A. El horizonte O evidentemente se va generando, pueden morir plantas, pueden morir animales, la misma bosta de los animales que va a percolar hacia abajo, hacia el horizonte A, de tal manera de generar de generar elementos o de generar una zona mucho más rica en materia orgánica, ¿no? Para generar humus, básicamente, que es toda la materia orgánica que necesita la planta para realizar su subsistencia. Entonces, evidentemente aquí se establece una relación. ¿Y cuál es la relación del horizonte A al horizonte O, desde abajo hacia arriba? Fundamentalmente todos los nutrientes que son captados por las plantas, todos los nutrientes que pueden ser captados por los animales también, ¿no? Que pueden estar buscando ahí semillas, qué sé yo, las aves, por ejemplo, que se pueden alimentar de todo eso. Todos los nutrientes que pueden estar presentes en los microorganismos, las bacterias, los hongos, pero también las lombrices, por ejemplo. Si nos acordamos ahí de la lombricultura, que también se alimentan de este tipo de nutrientes. Entonces, existe una relación entre estas dos capas de horizonte. Luego, más abajo, del horizonte A al horizonte B, capa A a capa B, ¿qué podemos establecer? Efectivamente, puede haber intercambio de materia orgánica desde el horizonte A al horizonte B, de tal manera de generar un proceso de erosión de estas partículas finas. O puede haber que estas partículas finas permeen de cierta manera o vayan al horizonte A y vayan a esa zona finalmente, haya una especie de transporte de estos minerales a nivel microscópico, claramente estamos hablando aquí, de tal manera de que se genere una degradación en el horizonte A. De esa manera el horizonte A se puede ir expandiendo cada vez más, dependiendo evidentemente de las características biológicas que tenga el mismo suelo. Si aquí hay poca presencia de vegetación, evidentemente el horizonte A va a ser bastante pequeño. Entonces ahí se dan todas estas relaciones. Luego, evidentemente, se puede ir avanzando por los movimientos tectónicos, el mismo movimiento de la Tierra, se pueden ir erosionando, el efecto del agua que está permeando hacia abajo, se pueden dar diferentes efectos de degradación desde el horizonte B al horizonte C y desde el C al B, y lo mismo pasa de la roca madre al horizonte C, horizonte B al horizonte C. Todos estos son procesos continuos, son procesos que están pasando constantemente y que se demoran millones de años, miles, millones de años fundamentalmente, para suceder, ¿no? Estos efectos aquí son más rápidos, ¿no? Porque son procesos biológicos, pero los procesos que estamos hablando en capas mucho más profundas son procesos que se demoran mucho, mucho más tiempo, miles, cientos de miles de años. Y aquí. Entonces las propiedades físicas están relacionadas directamente con la textura. La textura es decir si es más gruesa, si la capa es más gruesa, si tenemos materiales más finos. Por ejemplo, la tierra naturalmente que está en el suelo es mucho más fino que la gravilla que, por ejemplo, puede estar en los parques, en las plazas, ¿no? La gravilla es mucho más gruesa, son rocas que son más pequeñas, pero que se instalan dentro de este proceso. La consistencia también tiene un efecto fundamental porque evidentemente si puede ser más consistente en términos físicos, si se quebra fácilmente, si se fractura fácilmente o si dura más, ¿no? La tierra, por ejemplo, que se puede unir en roquitas pequeñas, puede ser fácilmente fracturable a la gravilla o a la grava, que son pedazos de rocas fundamentalmente que son más duros, son mucho más físicamente resistentes, por lo tanto tienen una consistencia mayor. Y todas estas características evidentemente le dan el aspecto de la densidad y la porosidad. Una roca es mucho más densa que la arena, que es mucho más gruesa que el polvo, mucho más densa, digo, que el polvo. Por lo tanto es más pesada. Y como es más pesada, más densa, puede ocupar más volumen, evidentemente los niveles de porosidad van a ser menor.
que lo que se da dentro de la tierra natural, dentro de la arena de la playa, por ejemplo, que son partículas mucho más pequeñas que la grava o que la gravilla, y de esa manera van generando una porosidad mucho mayor. Entonces, todas estas relaciones que estamos estableciendo consideran efectivamente las propiedades físicas que tiene el mismo suelo. Y por lo tanto, dentro de todo esto podemos determinar diferentes tipos de elementos que están considerando dentro del suelo, que son las propiedades físicas. Tenemos elementos granulares, como las arenas y gravas, que son granos básicamente, y elementos más finos, como las arcillas y los limos. Granulares, arenas y gravas, como si se fijan en la arena de la playa, es un material que es mucho más granular, uno puede tomar y ver una partícula, un grano de arena, y cosas más finas que son las arcillas y los limos, que uno no puede ver a simple vista un grano de arcilla, ¿no? Es mucho, mucho más pequeño. Y dentro de toda esta consecución y toda esta composición química que se da, está el silicio, el oxígeno y el aluminio. Entonces el silicio, el oxígeno y el aluminio efectivamente determinan la manera en que se están estableciendo todos estos elementos para formar distintos compuestos, ¿no? Como compuestos como los silicatos y los aluminosilicatos, que se establecen en diferentes ordenamientos para determinar diferentes consecuciones, ¿no? Y este ordenamiento finalmente llega a dar a la arena y a la grava. Se dan cuenta que son partículas que se dan. Esta es arena, esto es una roca, esto ya son partículas de grava, partículas de gravilla, aquí arena, qué sé yo, aquí la arena que es un poco más fina, pero aún así uno puede ver un grano de arena. Se dan cuenta todos estos elementos están compuestos químicamente por elementos de silicio, oxígeno y aluminio, y también están aglomerados en este tipo de elementos, silicatos y aluminosilicatos, ¿no? Silicio, oxígeno y aluminio que están presentes químicamente hablando en este tipo de moléculas, y de forma más macroscópica se ven de esta misma manera, ¿no? Arena y grava fundamentalmente. También tenemos la presencia de calcio y oxígeno que habíamos mencionado, que está presente en el carbonato de calcio, que se da de esta manera. Esta es la molécula de carbonato de calcio, que también se agrupa dentro de diferentes características para formar ya elementos mucho más finos, como la arcilla, como el limo que habíamos mencionado, que está presente el carbonato de calcio, y ahí se establecen todas estas relaciones químico-físicas que hemos estado hablando hasta ahora. La materia orgánica, que está determinado que tiene diferentes grupos orgánicos como ácidos o hidroxilos, grupos alcoholes, que forman enlaces de puentes de hidrógeno entre ellos, de tal manera de que quedan todos juntos. Entonces, cuando se consume esta materia orgánica, aquí a partir de los ácidos fúlvicos que se llaman, o a partir de los ácidos húmicos, si se dan cuenta, se pueden absorber desde el horizonte A. Las plantas absorben toda esta materia orgánica que compone el humus fundamentalmente, que tiene elementos de nitrógeno, basados en nitrógeno, elementos ácidos, aquí elementos ácidos, esto de acá, y elementos de aminas, elementos amidas, elementos de estos elementos de alcoholes, qué sé yo, también que existen. Todos estos grupos funcionales están presentes en la materia orgánica y que les sirven fundamentalmente a las plantas, a los vegetales, a los árboles prácticamente, para generar todos sus procesos metabólicos. Perfecto. Entonces, llegado a este punto, hagamos un pequeño break de unos 10